Buenos días, empezamos la semana en estos directos habituales. Vamos a ver si va entrando la gente. Hola María, ¿qué tal otra vez por aquí? Lolita, Brigitte, buenas. Vamos a ver si va entrando la gente y empezamos a las 10. Como siempre, a hablar de psicología. Vamos a compartir esto. Ok, buenos días. Desde Dinamarca, Lolita. Wow. Mira, mi hermana está por ahí. Hola, buenos días. Vale, el otro día me perdí lo del PAS. Ah, lo de la persona altamente sensible. Sí, hablamos un poquito de eso, porque mucha gente confunde esto con autismo. ¿Tienes algún tipo de persona cercana o te pasa a ti, María? ¿Lo preguntabas por eso? O en todo caso, ¿qué quieres saber de eso que no tengas claro? ¿Te pasa a ti? Sí, sí que confunde mucha gente, sobre todo con el autismo, ¿no? Llegan a pensar que si... Y bueno, yo he tenido pacientes que me lo dicen. Si ves, normal. Por ejemplo, recuerdo un paciente que venía y con la madre preocupada por si lo tenía porque era muy sensible a los ruidos y bueno, pues a estar con mucha gente y sobre todo por los ruidos fuertes e inesperados. Pero bueno, luego no tenía otro tipo de síntomas del autismo. Por ejemplo, él tenía una sociabilidad muy normal, aparte de eso. Con lo cual, claro, es más bien el desconocimiento de la madre en este caso que nos lleva a pensar esto. O, por ejemplo, también he tenido pacientes que al leer, por ejemplo, sobre el PAS, que el otro día al hablar de eso, buscó en internet y pasó precisamente que al leer algunos síntomas, como pasa casi siempre en el DSM, de pronto dice, ah, esto es lo que tengo yo. Pero no es así tan sencillo. Tienes que cumplir con todos los criterios que pone, bueno, en este caso ni siquiera en el DSM, porque no está recogido en el DSM, la persona altamente sensible. Buenos días, Yuhandiz. Pero, por ejemplo, si alguien habla de alta sensibilidad emocional, buenos días, Abe, ¿qué tal otra vez por aquí? Si alguien habla de la alta sensibilidad emocional, claro, tiene que después también tener los otros síntomas. Tiene que tener también que te moleste tanto ser tan sensibles a estímulos como los ruidos, ¿no? O los colores intensos, o... Claro, o por ejemplo, empatizas demasiado, sí. Eso, desde luego, te hace pasarlo muy mal. Me entiendo, María, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en tu caso, aparte de la alta empatía, ¿te pasa también que tienes esa hipersensibilidad a luces o a sonidos? ¿O solo es la empatía? Pregunto. También, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo vives eso? Es decir, te rodeas de gente que a lo mejor en algún momento lo pasa mal y lo sientes, te conectas tanto que lo sientes tú, sientes lo que está pasando la otra persona en tu propia carne. Claro, y tú quieres, en parte, desprenderte de tanta empatía, ¿no? Claro. Sí, hay formas de hacerlo. Partas de donde partas, haya o no haya un diagnóstico, que en este caso no se podría decir diagnóstico, pues ya, dado que no está en el DSM. Da igual, partas de donde partas, siempre se puede mejorar en cualquier aspecto. Al igual que un TDAH, dices, bueno, es que tengo TDAH, ya, digo, bueno, da igual que tengas la atención baja, al final puedes trabajar la atención hasta cotas bastante buenas. Pues lo mismo con la empatía afectiva, que es lo que sientes tú, empatía afectiva. La otra empatía, la otra que no es en absoluto perjudicial, tampoco lo es la afectiva, es la empatía cognitiva, que es el entender lo que la otra persona siente. A ti no te pasa solo eso, sino que es que sientes lo que la otra persona siente. Con lo cual sí que se convierte en un problema. ¿Y hasta ahora cómo lo has llevado, María? ¿Te apartas de las personas para eso? Ah, mira, por ejemplo, he aprendido a alejar gente tóxica que quieres ayudar y no se deja. Claro, una de las soluciones... Buenos días, Esther.
una de las soluciones es alejarte de esas personas. Lo que pasa es que, claro, es una solución que se podrá en algunos casos y en otros no. Porque si, por ejemplo, hablas de un padre, una madre, un hijo, no te puedes apartar tan fácilmente. Entonces, claro, al final, siempre cambiar aquello que se pueda cambiar, desde luego, siempre. Pero aquellas cosas que ya no se puedan cambiar, ya no se puede hacer nada. Desde luego, en ese caso, haces muy bien. Por ejemplo, amigas, ¿no? Claro, evidentemente. Si hablamos de una amiga y te causa mucho malestar, sí la puedes apartar de ti. Y no está tampoco mal si consideras que te causa mucho malestar. A ver, yo quiero hacer un inciso sobre el tema de las personas tóxicas, María. Porque me encuentro mucho ese tipo de argumentos, porque se ha extendido un poco por las redes sociales, lo de las personas tóxicas. Sí, se quejaba de todo y no se dejaba ayudar, claro. Aquí con esto de las personas tóxicas hay un problema, y es que, claro, al final yo creo que ya no que sean tanto tóxicos, sino cómo lo vives tú con esta persona, y yo creo que la mejor solución ha sido para ti alejarte de esa persona. Más que sean tóxicos o no, la persona que a ti te causa malestar, está bien que tomes la decisión de apartarla de ti, al menos por un tiempo, pero eso es lo que puedes cambiar. Luego, como digo, hay cosas que no puedes cambiar. Si es tu padre o tu madre, no los puedes cambiar, y no quieres apartarte de ellos, quizá. Hay casos en los que sí, pero no es tampoco el objetivo apartarse de todos. Es más bien cómo consigues que sea como sea la persona, a ti no te afecte de tal modo que te lleve hacia abajo. No viven tus padres. ¿Y tienes hijos, María? Claro. El caso es que mm, llega un momento... Ah, no tienes hijos. Llega un momento en que aprendes o tienes que aprender a aceptar a las personas como son, y aunque es una palabra difícil de concebir, no es tan sencillo, no es como decir, sí, sí, yo lo acepto. Claro, pero hay aquí con esto de las personas tóxicas una, una especie de echar la culpa a la persona de tu malestar. Pero es que no es tan sencillo. Los demás no tienen la culpa de cómo somos, cómo reaccionamos nosotros en este proceso emocional. Es que no es tan sencillo. Pero sí que está muy extendido lo de la persona tóxica. La persona que tú tienes enfrente será como será. Será más o será menos agradable. Da igual, pero el problema es a ti cómo te afecta eso. ¿Tú cómo percibes eso? Si tú la juzgas y tú dices, es que tú no te deberías de ser así, no deberías de ser de determinada manera, no deberías de, no sé, meterte con la gente, no deberías de lo que sea. Ese no es tanto el problema, sino cómo a ti te afecta eso, partiendo de la base de que tú tienes unas expectativas de cómo la gente debe comportarse. Expectativas quizá demasiado rígidas, y eso es lo que muchas veces nos hace sentir malestar. No puede ser que la histeria de la otra persona cale en ti. Eso es, al final, que no consiga la otra persona, sea como sea, que sea como sea, porque, oye, si es una histérica, es un término un poco ya antiguo, pero bueno, que no podemos permitir que esa forma de ser, eh, exagerada, efusiva, no puedes permitir que eso a ti te moleste hasta tal punto, porque partimos de la base de que hay una especie de crítica, de tú no deberías ser como, como eres, pero es que la otra persona, aunque sea histérica, no ha elegido ser como es. Explosiva, ¿qué explotaba? A ver, ¿te estás refiriendo a...? Esa es un poco la idea, María. Eh, a nivel cognitivo, a nivel mental, ¿vale? Porque tú, hasta ahora, la solución que has hecho con algunos amigos ha sido alejarte de ellos, y no deja de ser una solución desde el punto de vista conductual, de lo que puedes hacer con tu conducta. Desde el punto de vista cognitivo, desde los pensamientos, también puedes hacer un trabajo con tal de empezar a relacionarte con los demás. Buenos días, Iván. Con tal de empezar a relacionarte con los demás con una flexibilidad cognitiva diferente, aceptando que cada uno va a ser como es y no como tú quieres que sean. Cómo esperas, según tus propios patrones, tus valores, tus expectativas, cómo esperas que sean. Si eres demasiado con eso, por ejemplo, mira, yo se lo dije, no voy a permitir que me grites. Claro, una persona, por ejemplo, que te grita, histérica, explosiva, gritona, con carácter fuerte, explosivo, sí, ah, vale. Mira, por ejemplo, con el tema de que te grite, ¿no? No voy a permitir que me grites
porque el respeto para ti es uno de los valores esenciales. Algo, bueno, que podemos considerar común, ¿no? El tema de los, de los valores como el respeto, la fidelidad en la pareja, etcétera, ¿no? Valores comunes a nivel social. Y bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cómo lo has conseguido? Es de la persona de la que te has apartado, entiendo. Al final intentas... Ah, que ella habla así. Que ella habla gritando. Claro, claro, fíjate, ¿no, María? Si hablamos de este punto, ¿no? Alguien grita mucho y es que es así. Claro, bueno, hasta ese punto confronta con tus valores y si tus valores para ti es esencial dentro de tus valores el respeto, el que no te griten, vas a tener que considerar que a lo mejor esa persona no es para ti, que no es para estar contigo y considerarías un poco alejarte de ella, siempre en el caso de que se pueda alejar de una persona como una amiga, pero no es la única forma de resolverlo. A ver, claro, por ejemplo aquí nos dice María, la otra María, que si por ejemplo ya ha pasado las manos, los gritos, claro, ya es un maltrato. Quizás sea diferente, porque lo que nos dice la otra María, María con muchas as, es que es una persona que no considera que está haciendo daño con esos gritos, es que considera que es así, que está, que, bueno, vamos a intentar meternos en la mente, María, la de la flor en la insignia. Em, Vamos a considerar que esta persona es gritona, es que se ha criado así. Es decir, se ha criado en un entorno donde los gritos son completamente normales y por lo tanto, claro, ella no ha elegido ser una persona que grite o que hable flojito, ni hablar fuerte. Ha sido dado dentro de un entorno en el que era favorable para eso. Claro, es culpable ella de gritar tanto, a no ser que de verdad pues esté intentando mentirte o que quiera defenderse en un momento puntual, pero asumiendo que es así. Claro, cada caso es un mundo, Iván. Y al final un poco lo que se hace con la terapia es eso. El, el llegar a ver cada caso, cómo manejarlo, porque claro, un manual no te dice lo que tienes que hacer en tu caso particular. Necesitas saber cómo aplicar todo eso a tu caso concreto, porque es, claro, se convierte en algo súper complejo porque es tu mundo. Es tu propio, todo lo que hay dentro de tu cabeza, todos esos pensamientos, valores, expectativas, experiencias anteriores, es único en el mundo. Es solo lo que tú has vivido. Y nadie lo sabe nada más que tú. Y en la medida en la que tú consigas mostrarle eso a un psicoterapeuta y que eso, con sus herramientas, lleguen a conectar con todo ese complejo completamente personal, pues ahí es donde está la efectividad. Solo en la medida en la que se consiga llegar a eso, ¿no? Tan profundo. A ver, a veces los gritos son gritos para que tu pareja reaccione y cambie para bien. Ah, ¿tú crees, Milo? No estoy seguro, ¿eh? Los gritos son para que tu pareja reaccione y cambie para bien. No lo sé, ¿eh? De todos modos, Milo y Michi, no deja de ser esto una creencia. Claro. Es decir, si tú crees que, por ejemplo, que es habitual o que es normal pelearse, quizá a veces, que es normal a veces gritarse porque sirve para que tu pareja reaccione, todo esto no es que sea la verdad absoluta, ni tampoco lo es lo contrario. Más bien es que si tú crees que eso es así, abres la puerta para que en el caso de que alguien te grite, lo vayas a permitir. Y no pasa nada, ¿eh? No digo que sea bien, ni que esté bien, ni que esté mal. Sin embargo, por ejemplo, María nos cuenta otra experiencia, nos cuenta de que ella, dentro de sus valores, el valor del respeto es esencial, y cuando algo como un grito le rompe esa expectativa, ella, digamos que toma la decisión de que no quiere volver a estar con ella. Por ejemplo, Milo y Michi, si alguien le gritase, una pareja, por ejemplo, le gritase en un momento dado, dado que tiene esas creencias y un valor más bien flexible en este sentido, no le perjudicaría ese nivel. Aquí no se trata de encontrar verdades absolutas, de cómo uno debe relacionarse con los demás, sino más bien alcanzar, en general, una cierta flexibilidad cognitiva con tal de no sufrir con aquellas cosas que ya no se pueden cambiar, como por ejemplo el cómo son los demás. Muchas gracias por esa rosa, Mavibati. Es decir, a los demás no los vamos a cambiar. Si son excesivamente agresivos, por supuesto, ¿no? O si son, o si incumplen con tus valores de una forma tajante, pues ya está. Uno se puede y se debe apartar de esa persona porque no hay forma de conciliar eso. Y en otros momentos, cuando ya algo de esto merece la pena ser cambiado, debemos cambiar nosotros a través de esto, ¿no? Cómo percibimos esa relación, cómo percibimos con rigidez o con demasiada rigidez
esta situación con tal de buscar una solución, porque no te vas a poder apartar de todas las personas. De un hijo, por ejemplo, no te vas a poder apartar. O no es lo más saludable, quizá, o de unos padres, o de ese estilo, ¿no? A ver. Mavivati. Espera, que se me ha bajado los comentarios para abajo. Ah, está hablando... A ver. No es resolutiva y no quiere. A ver, Iván. Otros puntos de vista. A mí me cambió y entendí gracias a las herramientas. Muy bien, Iván. Así es, como debe ser. Y cambia mucho, ¿eh? Cambia el mundo entero, ¿eh? Cuando cambia algo aquí, cambia completamente el mundo en el que vives. A pesar de que el mundo en el que vives sigue siendo el mismo. A pesar de que las personas siguen siendo las mismas. Pero ha cambiado algo dentro. Y es como... Nosotros somos casi como si fuéramos proyeccionistas de cine. Estamos con nuestra cámara de vídeo grabando, proyectando en lo que vemos, pero todo a través siempre de nuestras creencias y valores, y a través de esos que estamos filtrando el mundo que vivimos. Si cambias eso, cambia lo demás. Tomo medicación, si no lo tomara, ¿cómo estaría? Buenos días, Mavivati. Los gritos nunca son buenos, amigo. Por ejemplo, María, claro, veis, un poco es eso, ¿no? María afirma, se reafirman sus valores de que los gritos nunca son buenos. Sin embargo, la otra persona que nos comentaba su experiencia de vida considera que los gritos no son malos. El por qué no sabemos por qué él considera eso. Es una creencia. Así es. Y tampoco para María, cuando afirma de forma tajante que los gritos nunca son buenos, tampoco es que sea la verdad absoluta como tal. Son diferentes experiencias de vida, diferentes creencias y valores. Y uno debe definir claramente cuáles son sus valores o sus límites con los demás. Está genial hacer eso. Pero creerse verdades absolutas no trae en absoluto nada bueno. Más bien trae problemas cuando van rompiéndose constantemente esas expectativas de cómo deben comportarse los demás. A ver, mi marido está tomando un medicamento que es para el dolor de las manos y los pies, porque sufre una enfermedad normal de la vejez, ¿vale? Se llama prednisona. A ver, prednisona. Quería consultarte si esa pastilla en cuestión causa depresión. Mavivati, ninguna pastilla causa depresión. De hecho, nada causa depresión, en absoluto, jamás. Ni nada causa ansiedad, ni nada causa cáncer, ni nada causa nada de nada. Todas las enfermedades, tanto psicológicas como físicas, como el cáncer, etcétera, todas son multicausales. Una pastilla no puede causar en absoluto ni depresión, ni siquiera la puede quitar, claro. El tema es que es más complejo. Las pastillas lo que hacen son variar, en el caso de las psiquiátricas, también las físicas, las médicas a veces alteran las hormonas, pero lo que hacen es eso, cambiar digamos, la relación de los neurotransmisores. Alterar, digamos, los niveles de serotonina, de dopamina, norepinefrina, todo eso van alterando y hace que nos sintamos mejor o que, digamos, que por efecto secundario de otra pastilla, digamos, de algún modo alteren por efecto secundario, por ejemplo, la serotonina, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? ¿Eso causaría depresión? No, no es tan sencillo porque la falta de serotonina no es causa de depresión. Más bien es que tienes depresión, vale, tienes depresión, tomas un antidepresivo, aumenta los niveles de serotonina y a veces pasa que empiezas a sentirte mejor. Pero no es tan sencilla la relación jamás entre neurotransmisores y estado de ánimo. Jamás es tan sencilla la relación. Parece a veces que lo simplificamos y la publicidad a veces de la dopamina y de los neurotransmisores, que viene a ser una reducción biologicista de este complejo, no ayuda en absoluto a entender cómo funciona la depresión ni los trastornos psicológicos, que siempre son más complejos. A ver, los gritos no son la solución ni en pareja ni en nada, lo puedo asegurar. Sí, María, entiendo ese punto de vista y en principio, digamos, hablando de sociedad, de valores en conjunto, eso que hablábamos antes del respeto, claro, consideramos que son valores sociales. Así es, ¿no? Porque digamos que de algún modo tiene mucho sentido para todos, porque muchas gracias por la rosa, Mavivati. Tiene sentido, ¿no? Que para todos, por vivir en sociedad, con ese contrato social de Rousseau, pues tiene sentido que nos comportemos con el mayor respeto hacia los demás. Tiene sentido, pero luego no son valores absolutos.
Eso me refiero, no son valores generales, sino es más bien el contrato social. Es lo que hemos decidido que es mejor para vivir en sociedad. Pero hay casos, por ejemplo, María, y por eso es cuestionable a veces el pensar de forma absoluta, hay casos en los que alguien se propasa contigo y de algún modo el hecho de que tú arranques con rabia y acabes sacando un grito, soluciona el problema. Le ponen los límites al otro. Es posible, claro. No digo que sea lo recomendable, digo que en determinados momentos te ha solucionado un problema. Con lo cual, ¿los gritos son malos o son buenos? Bueno, pues dependerá, por un lado, de cuál es, por un lado, cuál es tu rigidez en cuanto a los valores que vas a expresar. O por ejemplo, también se habla de estos valores la infidelidad, por ejemplo. La infidelidad hay gente que la perdona. ¿Por qué? Pues porque dentro de sus valores no es tan grave, quizá, porque, bueno, en general es más complicado, porque a veces ni siquiera teniendo valores rígidos en este sentido, luego siempre se deja, luego a veces por una cuestión de apegos inseguros y inseguridades, autoestimas debilitadas, etcétera, también se toman malas decisiones. Pero sobre todo quiero hacer alusión al tema de los valores, que son muchas veces algo personal y subjetivo, más allá de valores sociales que aceptamos que son comunitarios. Por ejemplo, otro es el respeto. Todos aceptamos que el respeto es un valor deseable para todos, pero ¿y esa persona que se ha criado sin respeto, apaleado incluso por los padres, en un entorno completamente hostil, con alcoholismo, etcétera? ¿Le podemos exigir a esa persona respeto? Claro, si nosotros somos muy rígidos de que nos deben tratar siempre con respeto, cuando alguien te falte el respeto por la calle, lo vamos a pasar mal. Nos vamos a enfadar con esa persona y decir, es que esta persona, ¿cómo se atreve? Digo, bueno, ¿y esa persona qué vida ha tenido? ¿Por qué tenemos que forzar a los demás a tener nuestros mismos valores de forma rígida? Claro, esa es un poco la cuestión. Y la falta de absolutismo en cuanto a los valores y expectativas, a eso me refiero. Cada día intento trabajar mi yo interior y mirar por mí. Esa es la idea. A ver, lo que te había escrito ahí arriba era lo siguiente. Te estaba comentando que mi marido, su médico, le ha mandado tomar la pastilla para el dolor. ¿Vale? Sí, porque estamos mayores, aunque no la aparentamos. Se llama prednisona, vale. Sí, sí, no te he respondido, Movivati. Decía antes que ninguna pastilla causa depresión. Ninguna pastilla. No conozco esa pastilla, pero te aseguro que ninguna pastilla causa depresión. Estaba comentando que en cualquier caso, a ver, que en cualquier caso puede alterar algunos valores de neurotransmisores, concretamente la serotonina, la noradrenalina, que muchas veces está más asociado a la depresión, pero no causa depresión nada, porque solo teniendo bajos niveles de serotonina no tienes depresión. Una cosa no causa la otra. Así que la respuesta es no. No puede esa pastilla causarte depresión. Ninguna pastilla lo puede hacer. Por ejemplo, Lolita, tienes depresión y estás tratando de sobrellevar la situación sin medicamentos. Hombre, los medicamentos, yo considero siempre que hay que tomarlos en casos de gravedad. En principio no hay que tomarlos. En principio yo creo que hay que acudir a consulta psicológica porque es lo que más va a funcionar y así demuestran los estudios de eficacia. La terapia psicológica. Porque la terapia psicológica te enseña herramientas de cómo no solo reducir esos síntomas actuales, sino prevenir en el futuro la aparición de otra vez esos síntomas depresivos. La pastilla pues te puede hacer sentir mejor, pero cuando se acabe la pastilla vas a volver a tu estado en cuanto a neurotransmisores igual que estabas antes. Mira, por ejemplo, María dice algo muy interesante. Aquí se ha hablado alguna vez. Yo no domino este tema, pero entiendo que es así. No soy la persona más adecuada, pero teniendo buena microbiota mejora el estado de ánimo. Es que yo también considero que es así. No tengo estudios al respecto que lo afirmen, pero sí, sí recuerdo haber leído algo de esto y, bueno, parece que digamos que actúa como un factor de riesgo, siempre. El tener una mala alimentación es un factor de riesgo para tener más problemas en general, tanto físicos como psicológicos. O, por ejemplo, hacer deporte. Hay que entender siempre eso como factores de riesgo, porque si consideramos siempre un factor como causa, o como por ejemplo antes hablábamos de la pastilla, una pastilla puede causar, no, la pastilla no causa, puede ser un factor de riesgo, como efectos secundarios, etcétera. Y siempre hay que tener en cuenta eso, todo como
como factores de riesgo, algo que aumenta las probabilidades de que ocurra algo. Si tienes una mala alimentación, ¿significa que vayas a tener depresión? No, tampoco, ¿no? Es de nuevo quizá otro factor de riesgo, o el hacer deporte quizás sea un factor protector, precisamente, ¿no? El hacer deporte, por ese factor BNDF, que causa un cambio químico en el cerebro que parece que reduce los niveles de estrés, aumenta la serotonina, etcétera. No es que aumente la serotonina, sino que la proteína que se encarga de fabricarla, pues está más activa, o está más, es más capaz de producir. Así que parece que tiene sentido. Pero siempre entender eso, ¿eh? Como factores de riesgo, ¿vale? Buenos días desde Oviedo. Muy bien. La medicación no es la solución. No, no lo es. Gracias a ti, Mavi Bati. A ti, siempre. Gracias a ti siempre. A ver, tengo un hijo con déficit de atención y me está costando mucho ayudarle. Intento no gritar, pero me supera. Lisette. Con TDAH he tenido varios en el centro de Novelda que trabajo con niños y funciona muy bien la terapia cognitivo-conductual, la que mejor funciona. Siempre que trabajo con niños con TDAH o con, en general, cualquiera que tenga problemas de control emocional, en este caso hablamos del control de los impulsos aparte del problema de atención, siempre cito a los padres también, porque aquí no es solo el niño, que pues eso, tiene una hiperactividad que le lleva a moverse todo el rato, pues a veces tira las cosas, a veces no hace caso. Siempre cito a los padres porque es importantísimo los padres cómo están interaccionando con los niños. Hay un concepto de psicología que es el análisis funcional de la conducta, que es todos esos factores antecedentes antes de que ocurra una rabieta con el niño o algo en el que se porta mal o lo que sea. Después está la conducta y luego está el consecuente, cómo los padres responden a esa conducta del niño. Antecedentes, conducta y consecuentes. Todo eso está creando un complejo de interacciones entre el niño con TDAH y los padres que están alimentando o castigando esa conducta. Entonces siempre cito a los padres porque es importantísimo que los padres también aprendan a gestionar su rabia o a gestionar su tristeza o a gestionar sus emociones en esa constante interacción. Y no solo sus emociones, sino obviamente la conducta que están llevando a cabo con esos niños. Y funciona muy bien, mejor todavía que trabajar solo con el niño. Si trabajamos en conjunto, en familia, claro, todo eso va cambiando. Es decir, que aparte de ayudarle con el TDAH, que lo necesita mejorar la atención, necesita mejorar la impulsividad, aparte necesitáis vosotros, los padres, aprender cómo gestionar vosotros vuestras emociones. El aprender, como dices, intentar no gritar, pero te supera. Porque, desde luego, si solo cambiásemos eso, el niño ya mejoraría. Fíjate, solo cambiando eso. Desde luego no es algo sencillo porque no estamos preparados para gestionar las emociones. No nos han enseñado de pequeñitos. Uno acude ahora a consulta, por ejemplo, y se sorprende. Y muchas veces se sorprende de lo fácil que es. Porque la gestión emocional, yo en consulta lo trato y tardamos un par de meses, no tardamos más. Un par de meses, 3 meses como mucho, en sesiones semanales. Y a lo mejor llevas toda la vida con unas rabietas tremendas, con una ansiedad terrible, y dices, pero sí, tenía solución. Pero no nos enseñaron eso desde niños, por la razón que sea, porque no estaba no estaba en el foco de la educación, y porque también tienen bastante por enseñar. No me voy a quejar de lo que se aplica o no se aplica en educación, pero claro, es así, ¿no? Deberíamos enseñarnos desde niños. Y luego nos convertimos en adultos con una capacidad de gestión muy diferente. ¿Por qué? Porque son dependientes. A ver de dónde viene esta pregunta, Forn. A ver. Hola, María. A ver de dónde viene esta pregunta, Forn. ¿Me has preguntado algo? A ver. ¿Por qué son dependientes? ¿De dónde viene esta pregunta? No lo veo. A ver si la encuentro. Espérate. A ver. A ver, pregúntame, Forn, otra vez la pregunta. Porque no la encuentro, ¿eh? ¿Me hablas de por qué son dependientes? Ya sabéis que intento responder a todas las preguntas, ¿eh? Pero perdonadme si hay alguna que se me olvida o que no me da tiempo. Aquí somos ahora 100 personas
Y a veces se me pasa. Hemos llegado a 200 personas. Está súper bien esto, ¿eh? A ver. Bueno, Forn, estoy atento a la pregunta que tenías y cuando la hagas la respondo, ¿vale? Vamos a ver. Mira, aquí nos pregunta MG un consejo sobre la ansiedad. Luego, al final, voy a hablar de la ansiedad porque siempre se pregunta esto varias veces, ¿vale? MG. Y al final voy a dar algún consejo con la ansiedad, ¿vale? Vamos a ver. Mira, una psicóloga me recomendó encerrar a mi hija en una habitación para las rabietas 2 minutos. Hmm. Encerrar a tu hija en una habitación para las rabietas. Vaya. Estoy pensando que no le encuentro practicidad. Pero claro, también es cierto que siempre que se saca del contexto quizá se entiende menos. Habría que ver cuál es el motivo de esa decisión. Y cuál es eso, ¿no? Ese complejo de interacciones, eso que llamamos análisis funcional. Claro, porque cuando uno tiene el mapa de todo el problema, con ese análisis funcional que hablaba, lo que intenta es, vale, tengo este mapa, porque se dibuja el mapa, ¿eh? Se dibuja con factores, aquí está este factor, factores predisponentes genéticos que no se pueden cambiar, de más ansiedad por familiar, etcétera. Después, factores que sí se pueden cambiar, como es, por ejemplo, la respuesta de los padres, como es, por ejemplo, la capacidad de atención de la niña o del niño, como es, por ejemplo, el tiempo que se pasa con el niño, etcétera. Un montón de variables que se incluyen en ese mapa y luego se empiezan a proponer hipótesis de cambio. Es decir, luego tengo este factor, venga, vamos a cambiar solo un factor, como hacemos en ciencia. La ciencia siempre trabaja variando un factor y el resto manteniéndolos estables. Entonces yo no sé si esta psicóloga encontró que eso fue una solución temporal por algún motivo. No lo veo tampoco demasiado sentido así sin contexto. Pero claro, no voy a criticar a una compañera sin conocer el caso. No lo sé por qué lo hizo. Entiendo que tenía un objetivo concreto y no, desde luego, desahogarse esa psicóloga con una niña que quizá ni siquiera conocía. Pero bueno, que al final siempre se proponen esas hipótesis y llevarlas a cabo con un objetivo concreto, ¿vale? Es un poco la idea. A ver, una pregunta respecto a la forma de ver la vida de mis padres, pero si repercute negativamente en mí. Buena pregunta. Sí, sí repercute en ti, por supuesto. ¿Por qué? Porque antes hablábamos y así lo vivimos eh, los psicólogos dentro del ámbito este cognitivo-conductual, que la realidad como tal también parte de esa narrativa que uno desarrolla y también a nivel familiar. Si uno habla constantemente cuando, no sé, cuando ve la tele, ve las noticias y constantemente está hablando de lo negativo que es el mundo, lo difícil que es, lo complejo que es, lo oscuro, todo eso está constantemente avivando una narrativa familiar en la cual eso es lo normal, claro que repercute en tu forma negativa de ver las cosas. No es que determine, porque luego tú tienes tus propios patrones, tus propios pensamientos y creencias, que quizá a veces, sobre todo en la adolescencia, se ven confrontados con lo de los padres. Pero es cierto que durante la primera infancia, e infancia tardía, hasta la adolescencia o la pubertad, es cierto que los pensamientos de los padres influyen muchísimo. Si los padres tienen pensamientos maravillosos de que la vida es maravillosa, de que la vida puede ser vivida con, no sé, como con tranquilidad, y que uno puede encontrar su lugar en el mundo si lucha por ello, etcétera, pues desde luego tendrás una vida más, bueno, no plácida, pero desde luego te enfrentarás a la vida con más tranquilidad, o al menos te enfrentarás a la vida, al menos. Si no, quizá llegues a un momento de desesperanza en la que digas, ¿para qué? ¿Para qué luchar con una vida con la que no se puede luchar? No hay nada que hacer. Esa desesperanza típica de esos pensamientos negativos del mundo, ¿no? Así que, por supuesto, la respuesta es claro que influye muchísimo. Y por cierto, el jueves voy a dar una charla, si a la gente que sea de Alicante, se lo recomiendo, que voy a hablar precisamente de la autoestima y de el apego, esa relación primera entre los niños y los padres y de cómo influye todo esto. Mira, por ejemplo, Tiana West nos propone que eso que estaba diciendo esta persona de sacarla durante 3 minutos es la técnica del tiempo fuera. Bueno, pues quizá con esta herramienta la psicóloga pretendía solucionar algo.
No sé si sería efectivo o no. En cualquier caso, yo sobre todo trabajo con los niños a gestionar su rabia, más que a apartarla de la situación, pero es que no se trata de que existan técnicas que funcionan para todos. Funciona que, digamos, que entiendas cuál es el contexto y empezar a cambiar cosas hasta que algo funcione. ¿Qué aconsejas a alguien que vive su vida con ira? Le aconsejo que entienda una cosa importante. El nombre es un poco extraño, Z Touch of Oz. Le aconsejo que entienda algo importante. Toda su rabia que tiene, que ya no es rabia al final, ya no es ira, eso es un estado de ánimo que se llama irritabilidad. Porque la rabia dura segundos, minutos. Pero si ya se acaba cronificando en el tiempo, es un estado de ánimo. Y sí que le diría que probablemente si no fuera en el contexto terapéutico acabaría rechazando a la persona. Le diría que su rabia no parte de los demás, que su rabia no tiene que ver con cómo los demás se comportan. Ah, Mónica, estamos hablando pues de todo, preguntando un poco de todo y ahora, por ejemplo, me han preguntado, Mónica, ¿qué aconsejo a alguien que vive su vida con la ira? Sí, un inciso. Una pregunta. ¿Este espacio dedicado a las emociones infantiles? No, Ana, es un espacio dedicado a la psicología en general, pero bueno, sí, hemos hablado de eso en particular. Eh, Alguien que vive con ira, como digo, o con un estado de ánimo de irritabilidad a largo plazo, yo le diría que empiece a cambiar esa perspectiva de que los demás tienen la culpa de su rabia. Es que las emociones son algo que parten de aquí, de nuestra forma de interpretar el mundo. Si percibimos que estamos viviendo una constante injusticia, empezaremos a sentir ira hacia los demás. De cómo me tratan, de cómo me hablan, de cómo me dicen, de cómo me... Todo lo que hacen o no hacen los demás me da rabia porque tengo la expectativa de cómo deben comportarse y los critico, esa es la palabra. Yo creo que los demás deben comportarse como yo creo que deben comportarse y cuando no cumplen con eso me enfado. Y es la sensación de injusticia constante de los demás. Entonces yo le diría a esa persona que empiece a cambiar eso, que empiece a cambiar esa percepción de que los demás están siendo injustos. Dando en el clavo. Así es un poco como se cambian las cosas. Sobre todo porque si tú tienes la concepción de que son los demás, imagínate esta versión de los hechos, ¿no? En la que son los demás quienes tienen la culpa de tu rabia o de tu estado de irritabilidad. Claro, ¿y ya? ¿Y qué hacemos? Dices, vale, los demás tienen la culpa. Los demás son todos demonios que han nacido solo y exclusivamente para molestarme a mí. Bueno, vamos a suponer que eso fuera verdad. Vale, ¿y qué hacemos con eso? Es que no podemos hacer nada. Ahora bien, la nueva concepción que propongo es que no, en absoluto. Y no es desde luego ninguna opinión, es una opción científica, ¿vale? Es que todo parte de cómo nosotros interpretamos el mundo. Si tenemos esa concepción nueva, vamos a poder cambiar cosas. La otra no, porque a los demás no los podemos cambiar. De hecho, si intentamos cambiar a los demás con rabia, con ese enfrentamiento de es que tienes que cambiar porque no paras de hacer esto o no paras de ¿cómo se pone la otra persona? A la defensiva y no cambias nada. Ahora, si entiendes que eso es así, puedes cambiar las cosas. Yo escribo artículos y o reflexiones sobre temas de actitudes personales. Qué bien, Mónica. Si quieres comentar el espacio para que te sigan, cada uno es como es. Así es. Esa es una frase muy buena. Tachoz. Cada uno es como es. Y el que te trata mal también es como es por una serie de razones. No ha elegido ser como es. Ana. A ver, buenas. ¿Es compatible tener baja autoestima con alto amor propio? Probablemente no. Probablemente no. Bueno, autoestima es la forma de percibirte a ti mismo o a ti misma. Y mira, por ejemplo, hay muchos autores que hablan de la autoestima. Algo de lo que, por cierto, hablaré el jueves también en la conferencia que tengo en Monóvar Alicante. Por ejemplo, hay un autor que habla de que la autoestima es... no todos hablan del mismo sentido, pero me parece interesante para esto. Se llama Carl Rogers, el que esté un poco metido en terapias, sabe que es de estos de tercera generación, que hablan del humanismo en terapia, etcétera. Él habla de la autoestima como el reflejo de esa imagen que uno tiene de sí mismo y de las características personales que posee,
Pero no solo eso, sino la mezcla de esto con el ideal que tenemos de la persona que querríamos ser y con los atributos que querríamos tener. Si ese, el que es lo que soy y lo que quiero ser, si tiene mucha distancia, tendremos baja autoestima. Si están cerca los dos, tendremos autoestima alta. Claro, pero es completamente asociado al amor propio. Yo me quiero como soy, como me gusta ser, con ese ideal, ¿no? Si ese ideal no me gusta, o sea, no, me gusta el ideal, pero no me gusta lo que soy, no tengo amor propio, porque no soy lo que me gustaría ser. Claro, va completamente asociado, Ana. Mira, muy interesante, Tachozo. Si me dices el nombre, me va a ser más fácil mencionarte. Nos preguntas si se puede cambiar el comportamiento de los demás. Buena pregunta. La respuesta así, en rápido, es no. No se puede. Otra cosa es, por ejemplo, claro, que tú vienes a consulta porque quieres cambiar tú. Eso sí puedes. Tú puedes cambiar tú, que eres quien quiere cambiar. Ahora, tú cambiar a los demás, no se puede. A no ser que los demás quieran cambiar, porque perciben que tienen un problema y les causa malestar. Pero eso es otra cosa. Tú no puedes cambiar a los demás. Los demás se van a poner a la defensiva cuando intentes cambiar eso, ¿no? Ahora bien, hay otras formas de influencia que no son la confrontación, que no son el tú tienes que hacer lo que yo diga. Evidentemente, eso no ayuda en absoluto, pero sí hay formas de influir en los demás. Por ejemplo, si hablamos de esta rabia, de que me da rabia que tú seas así conmigo, pero a la vez tú estás sintiendo rabia del otro y el otro siente rabia de ti, lo que es cierto es que si hablas de cómo cambiar algo de los demás lo poquito que se pueda, sí que es cierto que cambiando tu forma de gestionar tu rabia, acabas influenciando al otro sin quererlo, sin que sea el objetivo. Eso es cierto. Y por otra parte, otras fuentes de cambio para los demás también es la asertividad. El ser asertivo con el otro, el poder decirle, mira, con calma, sin rabia, sin atacar a nadie, solo con la propia la calma de la asertividad, decir, eso que haces me causa malestar. Solo quiero que lo sepas. Y os sorprendería la de veces que funciona esto. Así que no es un cambio del comportamiento de los demás o no es en absoluto tajante, es, bueno, una cierta capacidad de influencia en la conducta de los demás. Pero claro, va a partir de la base de que el otro quiera, siempre que el otro quiera. Si el otro no quiere, no vas a poder cambiar en absoluto nada de nada. Así es. Así que la respuesta rápida siempre sería no. ¿Qué opináis sobre el trato con respecto del hombre a la mujer y viceversa? ¿Qué opinas, Mónica? El trato con respecto... A ver, no sé si dices el trato con respeto o con respecto del hombre a la mujer. El trato con respeto, ¿no? A ver, matízame eso porque no sé si hablas de eso o de lo otro. Vale, son -20. Voy a hablar luego de la ansiedad, ¿vale? Tengo ataque de pánico y miedo. ¿Puede morir una persona por ello? Fefi. Te respondo a eso muy rápidamente. En el mundo han habido 2.000 millones de ataques de pánico. De 8.000 millones de personas. Casi un 20% de ataques de pánico en la población general. Nadie, a día de hoy, ha muerto por ataque de pánico. Jamás. El ataque de pánico no es peligroso a pesar de que se siente como lo más peligroso del mundo mundial. Así se percibe, pero no es peligroso. Otra cosa es que tú tengas un problema del corazón y la alta activación te lleve a... Bueno, pero eso es que ya tienes problemas previos. La ansiedad, el ataque de pánico, parece muy peligrosa, pero no lo es. Y eso está bien saberlo, ¿eh? Y que un profesional te lo pueda decir. Porque así, la próxima vez que tengas un ataque de pánico, puedes pensar en eso. Puedes pensar en, vale, me viene el ataque de pánico, lo voy a pasar mal durante unos segundos, pero no me voy a morir por eso. Es temporal. ¿Vale, Fefi? Cuando un hombre se está haciendo mayor, esto le afecta psicológicamente. Solo vive irritable. No tiene que ver la edad con la irritabilidad. De hecho, hay un factor de la personalidad que es la afabilidad o psicoticismo, que sabemos que es uno de los rasgos de la personalidad que varían con los años y que se supone que en la población general va a las personas más mayores siendo más afables que poco empáticas. Es una de las cosas que sabemos de la personalidad. ¿Vale? Es decir, que otra cosa es que tú encuentres una persona mayor que está irritable. Es un estado emocional en el que está, un estado de ánimo que necesita ayuda. No es que por la edad esté irritable,
Es que tiene necesidades de cambiar a nivel psicológico una percepción completamente negativa de sí mismo y del mundo, de los demás, de la política quizá, del futuro. Y eso se puede cambiar, independientemente de la edad, ¿eh? Da igual la edad. Claro, lo único que podríamos matizar respecto de la edad es que la persona más mayor quizá tenga más reticencias a acudir a consulta, por ejemplo. A ver, pero entonces, ¿es siempre aguantarte tú? No, no, Victoria. Es diferente la contención emocional, es decir, me callo para no liarla. Me callo porque si no, verás tú la que se lía. Eso es muy diferente a la gestión emocional, Victoria. La gestión emocional pasa por otra vía. La gestión emocional es, te entra la emoción de rabia, por ejemplo, hacia otra persona, y desde aquí empiezas a pensar cosas diferentes de tipo, bueno, ya, pero la persona, ya sé que ha hecho esto, pero a ver, lo ha hecho sin querer, o no lo estaba haciendo por hacerme daño, lo ha hecho porque no se puede controlar, etcétera. Desde aquí cambiamos y entonces la reacción fisiológica de la rabia se calma y has gestionado tu emoción. No es me muerdo la lengua porque me cago en... ¿Sabes? No es eso. Eso es otra cosa. Y es contraria, en su extremo, digamos, más tranquilo de la asertividad. La asertividad es comunicar lo que dices, lo que sientes, lo que piensas, etcétera. Lo que comentas es quizá asociado a la pasividad, al callarme con tal de no liarla, y que muchas veces nos acaba llevando, perdón, a la agresividad en el extremo opuesto, ¿no? Por callarte y aguantar y al final no ayuda a eso en absoluto. A ver, David, ¿qué me está pasando? Desde hace 2 años me da pereza salir con amistades. Mm. Es un síntoma bueno, de tristeza. Está asociado a la tristeza. No le voy a llamar depresión porque para eso requiere más que la tristeza. Pero eso, por ejemplo, ya no es tristeza. Eso es la anedonia. Es ese síntoma de perder las ganas de hacer cosas. Yo te recomiendo, Ana, que te olvides de lo que sientes en ese sentido y que sigas saliendo. Porque llegará un momento en que si sigues saliendo, aunque te dé pereza, que empezarás a encontrar esa motivación por el hecho en sí de salir, ¿no? Si dejas de salir porque no tienes ganas, te vas a ir encerrando en un estado en el que ya ni siquiera tienes estimulación cognitiva del hecho de salir y cada vez te vas a sentir más triste y con menos ganas. Así que hay que confrontar también esa forma de percibir la motivación y de hacer solo cosas cuando tengamos ganas, etcétera. Tenemos también que protegernos con nuestra conducta, que es lo único o lo más accesible a nuestra voluntad. Puedo mover mis piernas y levantarme y salir con mis amigos, aunque no quiera. Querer no es algo que puedas controlar. No puedes querer hacer eso, salir con tus amigos. Pero si sabes que es saludable para ti hacerlo, y desde luego no tienes un entorno hostil, te recomiendo que sigas haciéndolo porque lo que es la motivación y lo que es la sensación irá cambiando. Es un poco la idea. Humanista. ¿La gente cambia? Sí, Iván, la gente cambia, pero cambia la gente por sí misma, uno mismo cambia. Jamás nadie cambia a nadie, jamás, Iván. Eso jamás. Pero sí, la gente, cuando quiere cambiar, cambia. Claro, a mí muchas veces, Iván, me dice la gente eso de, hombre, ya, pero a ti alguien acude a tu consulta y porque le digas 4 cosas no va a cambiar. Digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Claro, si acuden a mi consulta porque quieren cambiar algo que les causa malestar, entonces sí se puede cambiar. Porque eres tú quien viene a mi consulta porque quieres cambiar. Lo que pasa es que evidentemente no es algo que sea tan no es algo que sea tan claro aquello que tienes que cambiar, claro. Es algo que el psicólogo te va a decir que tienes que cambiar. Es decir, vamos a encontrar aquello que te está causando malestar que tú ni siquiera sabes qué es. Cuando encontramos ese factor y puedo decirte lo que a ti te pasa, el motivo de tu malestar es este. Ahora bien, ¿tú quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiarlo? Nuestro objetivo, que es eso que llamamos alianza terapéutica, nuestro objetivo es que tú te sientas mejor, que controles tus emociones, por ejemplo. Si ese es tu objetivo y no pierdes el foco de ese objetivo, el cambiar es algo que tú vas a hacer con voluntad, claro. No porque el psicólogo pueda cambiar a nadie, no, es porque acuden a su consulta con ese motivo también, ¿no? Así que en ese sentido, el psicólogo sí te cambia porque eres tú quien quiere cambiar. Si no, no se puede, nadie puede cambiar a nadie.
No puedes ni debes cambiar a los demás, nos dice Mónica. Claro, así debe ser. Más bien debes de tener un proceso de aceptación de cómo son los demás para que el cómo son no te afecte a ti. Lo que importa es cómo te afecta a ti, cómo los demás actúan sobre ti. Así es, Mónica. A ver, me estabas diciendo algo de ideas para la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Ideas para un artículo. Pero no sé si te referías al trato del hombre con la mujer. ¿Es un tema de machismo o algo así, Mónica? ¿Te referías a eso? A ver si puedo darte alguna idea. Pero puedes sugerir lo que te guste, sí. Sí, Isabel, eso es la asertividad. Puedes hablar de lo que te guste, lo que sientes, lo que sin miedo a las consecuencias. Mira, a ver, tengo agorafobia desde hace 4 años y ya me estoy rindiendo porque ya no puedo salir de casa. Vale. Respecto de la agorafobia, y vamos a aprovechar para hablar de la ansiedad, que siempre es algo que se pregunta. Vale, ¿qué es la agorafobia? Hemos hablado antes del ataque de pánico. La agorafobia no es miedo a salir de casa, es miedo a tener un ataque de pánico fuera de casa, en un sitio donde no te puedas proteger, donde no tengas a nadie a tu disposición o de donde no puedas escapar. Eso es la agorafobia, con lo cual es ansiedad, ¿vale? Es ansiedad, es miedo al miedo, es miedo a tener un ataque de pánico. Al final llega un momento en que, claro, si tienes un ataque de pánico en un lugar, ya no vuelves a ese lugar porque te da miedo volver a experimentar lo mismo. Luego en otro lugar y luego en otro lugar, luego en la calle. Dejas de salir a la calle por ese miedo a eso, ¿no? Así que, claro, por un lado, desde el punto de vista conductual, uno debe empezar a salir a la calle de forma sistemática y gradual para enfrentarse a ese miedo, haciendo alusión a lo que acabo de decir antes del ataque de pánico, de que el ataque de pánico no mata a nadie. No es peligroso, pero se siente muy peligroso. Sabiendo esto, lo que sí puedes mover es tu conducta y puedes decir, vale, me da miedo salir a la calle, voy a salir un poquito, 2 pasitos hoy y 2 pasitos más mañana, un poquito de forma gradual y siempre sistemática, nunca ceder, porque cada vez que cedemos a la ansiedad, cada vez que intentas salir y te da miedo y vuelves, se produce algo que en condicionamiento clásico es algo muy preocupante, que es la asociación entre el placer, o más bien el alivio, que produce el retroceder. El alivio es un problema en este caso. Se acaba condicionando el alivio en el cerebro a esa sensación de tener que salir. Tenemos que contraatacar con eso. Es decir, si sientes ansiedad por salir y al final vuelves, estás dando pasos hacia atrás, pero de forma literal. Pasos hacia atrás en la ansiedad. Como has sentido alivio en ese momento, la próxima vez que vuelvas a encontrarte en la misma situación de enfrentarte a ello, tu cerebro te va a decir, dame otra vez eso que me diste el otro día. Dame ese chute de alivio que me diste el otro día, de endorfinas. Porque si no, ¿sabes qué te voy a dar? Más ansiedad. Así que no podemos ceder. Tenemos que acercarnos otra vez a eso que nos da ansiedad, aunque nos dé ansiedad. Porque, como decía antes, la ansiedad no nos va a matar. Hay que enfrentarse a ella con exposición, exponiéndote a aquello que te da miedo. ¿Vale? Eso siempre es lo más efectivo. Impliquemos o no herramientas cognitivas que también funcionan muy bien. La asertividad funciona mejor que la exigencia. Muy buena frase, así es. María. A ver, hay que tener un respeto entre los dos, pero cada vez hay más faltas de ello. Es muy común las faltas de respeto y educación entre ambos géneros. ¿Pero tú crees, Mónica, que cada vez hay más? No estoy seguro de eso, ¿eh? ¿Tú crees que ahora hay más faltas de respeto que hace cuánto? ¿Que hace 10 años? ¿O que hace 50, por ejemplo? No estoy seguro de que haya más ahora, ¿eh? Bueno, creo que es un problema en general desde siempre, ¿no? Un problema de las faltas de respeto. Quizá entre la gente joven, ¿no? Es frecuente, pero siempre, ¿no? Generación tras generación, ¿no? La gente joven se respeta menos y eso desde luego hay que mejorarlo porque yo he visto cada cosa por ahí por la calle. Gente joven con unos tratos, sí, o sea, denigrantes. Pero la otra pareja, de nuevo es algo que voy a hablar el jueves en la conferencia, permite eso porque por algunas razones. Quizá la autoestima la tiene tan baja, quizá tiene tanto miedo a perder, quizá siente dependencia de la pareja, tiene un miedo tan terrible a que le rechace que va cediendo partes de su personalidad, va cediendo al maltrato del otro, a la falta de respeto, porque tiene miedo a perder. Y es falta de autoestima, falta de quererse a sí mismo,
y de saber poner límites propio de un apego seguro de la infancia y de la autoestima fuerte. La falta de respeto se debe a los valores. También hay una falta de respeto de mujeres a hombres. Sí, tiene que ver mucho con los valores, claro. A ver. Yo quisiera soltar más cosas con mi pareja, pero siento que no puedo por mis valores. Quisiera soltar más cosas con mi pareja. A ver, ¿por qué? A ver, Natar Fit. Natar con una V y Fit. Es decir, que no quieres hablar más de la cuenta, digamos, y por tus valores. ¿Cómo sería eso? A mí me viene a la mente un chaval joven que conocí yo, que delante mía una persona mayor, ¿vale? Un hombre mayor, le metía mucha caña, lo insultaba en su cara, le faltaba el respeto en su cara, una persona mayor. Sin embargo, este chaval joven, como tenía sus valores en su cabeza, y por eso quiero hacer alusión a eso que decía antes, ¿eh? Los valores absolutos no deben ser jamás absolutos, deben ser valores que uno decide tener, pero tiene que tener cierta flexibilidad. Entonces, este chaval joven, para poner ejemplo de ello, se veía acosado por este hombre mayor. Cuando al otro le venía en gana por desahogarse o por lo que sea, se metía con él de forma, bueno, progresiva cada vez más, y el otro aguantaba y aguantaba y aguantaba. No es que supiera gestionar sus emociones, es que se contenía, se mordía la lengua porque él tenía aquí clavada en su mente un valor esencial de la vida, que es: a las personas mayores hay que respetarlas. Claro, y no digo que no sea así. Lo que digo es que esa rigidez con la que él había sido educado le llevaba a que no supiera poner límites a esa persona mayor que le estaba metiendo una caña terrible y que desde luego debería de haber confrontado y no supo hacerlo. Así que los valores son también algo personal que uno asume y no deberían ser tomados de forma rígida ni absoluta. A eso me refería antes. Alguien que tiene cambios bruscos de golpe. ¿Cómo se define? Bueno, dependiendo de... El otro día hablaba de eso en la radio. Si son emocionales, se hablaba de ese mito del bipolar. Si son problemáticos, y depende de, claro, de que habría que definir esos cambios bruscos. ¿A qué te refieres? ¿Emocionales? ¿Agresivos? ¿O qué son, no? Una persona temperamental, por ejemplo, es una persona que cambia con más rapidez o con más eso de estado emocional o de emociones. Hola, buenas, ¿de qué se habla aquí? Sara, estoy hablando de psicología y la gente pues me pregunta un poco de todo. Hablamos de cualquier problema de la psicología. Yo estoy muy loca, ¿qué puedo hacer? Sara, a ver, el tema en psicología, ¿vale? Siempre se trabaja igual en la primera sesión. Te lo digo para definir un poco. Es eso que llamamos la alianza terapéutica, se consigue en esa primera sesión para saber exactamente qué es lo que te pasa. Porque claro, hay que definir exactamente cuál es un problema para buscar una solución. Por ejemplo, estoy muy loca es algo que no define nada, porque ¿qué es estar loca? No ayuda mucho. Ahora bien, si tú me dices: mira, es que me cojo unas rabietas, estoy todo el día cabreada y no puedo gestionarlo, o tengo todo el día ansiedad, cuando por la mañana no sé qué, cuando por la tarde, eso son definiciones claras y objetivas de una solución. A eso le llamamos la alianza terapéutica. Cuando sabemos eso, ya tenemos un camino al que llegar. Bueno, estamos casi acabando, ¿eh? Ah, mira, por ejemplo, me hablas de la rabia, ¿ves? Eso ya es otra cosa. Pero también amor, bueno, está genial. Claro, porque te enfadas. Bueno, todo el mundo nos enfadamos. La pregunta es más bien: ¿qué hacemos con ese enfado, Sara? Y el qué hacemos con ese enfado parte de esto que decía antes, de que el enfado nunca parte de el cómo los demás se comportan. Nunca es causa de cómo los demás se comportan y cómo nos tratan, etcétera. Aunque es lo que parece. Pero es un error. La rabia y todas las emociones salen siempre desde aquí, de cómo nosotros interpretamos lo que estamos viviendo. Si interpretas que lo que estás viviendo es injusto, entonces sentirás rabia. Si interpretas que lo que vives es amenazante, lo sea o no lo sea, tú lo interpretas así, sentirás miedo. Esa es la idea. Así que si empiezas a cambiar todo eso, también empiezas a controlar tus emociones desde este punto de vista. Hay varias vías para controlar las emociones. Está la fisiológica, está la cognitiva, la conductual, etc. Pero quiero que entiendas sobre todo que todo parte del cerebro también, no tanto del cerebro, no me refiero a neurotransmisores, me refiero a la mente, a cómo nosotros filtramos todo lo que vemos a través de nuestros órganos de los sentidos y cómo cuando llega a nuestro cerebro ha pasado por un montón de filtros.
de creencias, de valores, de expectativas, y eso tenemos que aprender también a entender esa otra forma de concebir la vida, que no son los demás causantes de nuestras emociones. Si por ejemplo percibes una situación como de pérdida, también vas a encontrar que vas a sentirte triste, no por la situación, sino porque la interpretas así, y así con todas las emociones. No hay que tener baja autoestima jamás, claro. No, bueno, entiendo que también la gente que tiene baja autoestima, claro, no lo elige, pero se vive muy, muy mal. Felicitaciones por tu contenido, muchas gracias, María. ¿Cómo puedo contactar conmigo? Me puedes mandar un mensaje privado, si quieres, que por cierto también la gente me pregunta por las consultas privadas. Las consultas privadas hemos hablado muchas veces que es un dinero, que claro, la gente acude a consulta privada porque la seguridad social no le da dota de una terapia a largo plazo o semanal que, claro, que le ayudaría de verdad, ¿no? Entonces, por eso digo que yo, aparte de consultas privadas que me podéis contactar por privado, también hice ese espacio aquí en TikTok de suscripción de pago por 3,5 € al mes, de tal manera que el que no pueda, pues dice, mira, me puedo meter aquí y me mandáis vuestros problemas, os mando consejos, hacemos un seguimiento e incluso pues esa interacción entre vosotros en el grupo, que es un poco el objetivo, que quizá pueda ayudaros por esa vía, ¿no? Así que esa opción también os la ofrezco, pero sí, aparte, si necesitáis una consulta privada, me podéis escribir por privado, ¿vale? Yo me mordía la lengua por alguien con cambios bruscos de carácter. Aprender a gestionarlo es básico. Muchas gracias por las rosas, ¿eh? Que me estáis dando. Esto me ayuda también a seguir, ¿eh? Al final estas aportaciones lo que ayudan también es a mantener todo esto, ¿no? Yo estoy aquí siempre sin ánimo de lucro, porque me gusta, llevo años ya publicando contenido en redes sociales, con ese afán divulgador de lo que es esta ciencia de la psicología que no es tan conocida, ¿eh? Veo tantas cosas a matizar y tanto desconocimiento que digo, no, no, eso no es así, hay que hablar de esto, ¿no? Y llevo años ya publicando contenido con ese fin. Así que, pues, oye, pues agradece una, una ayuda, siempre se agradece un poco. A ver, yo me moría vale. Claro, es que la idea, María, siempre va a ser esa. El que, sea como sea la persona, a ti no te llegue a afectar siempre que no exceda los límites. Por ejemplo, hablando del maltrato, evidentemente ya no hay límite con eso y hay que abandonar a la persona, quizá, ¿no? Pero dado todos los cambios posibles, claro, es que siempre va a ser el objetivo, que aprendamos a que aquello que estamos viviendo no sea tan grave, porque la gravedad siempre es algo también percibido. Tenemos que aprender a regular esa gravedad con ese clic, 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 como si fuera un dial, de tal manera que no sea tan grave. Y yo he leído testimonios muy chungos, muy graves, de personas que han vivido en entornos de guerra, por ejemplo, judíos que vivieron en situaciones de muerte de familiares cercanos y de torturas, y a pesar de todo contaban experiencias de ser felices porque a lo mejor uno de sus hijos había sobrevivido o alguien cercano había sobrevivido y tenía opciones de vivir feliz. Pero la felicidad que él tenía, a pesar de todo el sufrimiento, era una elección que él tomaba. Es decir, que la gravedad siempre es percibida. Desde luego que uno puede vivir una situación de estrés grave, ¿no? Como la Dana de Valencia. Pero hay gente en Valencia que no está en una depresión. Hay gente que ha vivido muy intensamente el malestar, pero no está actualmente ni en una depresión, ni en un trastorno de estrés postraumático, ni en un trastorno de ansiedad. Porque lo ha llevado de otra manera. Ha percibido lo que está por venir como un reto y vive, bueno, lo que está viviendo pues de una manera más constructiva, a eso me refiero. Que no, lo de fuera no causa el malestar, aunque lo parezca. Solo puede aumentar la probabilidad si no estás preparado a nivel cognitivo para gestionarlo. Esa es un poco la idea de todo esto. A ver, yo no quiero un novio así que me dé terapia. A ver. Ah, vale. Vale, vale. Yo quiero un novio así que me dé terapia. Vale. Vale. Pero, claro, pero claro, aquí está el anillo de casado y estoy súper feliz. Estoy felizmente casado, así que vale, para que no lo sepa. Bueno, chicos y chicas, son las 11. Vamos a ir cortando que tengo ahora trabajo. Y nada, eh,
Mañana a las 10:30, bueno, a las 11 menos 20, porque a las 10 en punto estoy en la radio, en Radio Monobar, siempre salgo en directo los martes. Así que estaré allí por la mañana. Mañana voy a hablar mm, de el hablar en público, dado que esta semana tengo dos charlas, dos conferencias. Y bueno, pues como es un poco el tema, pues voy a hablar de eso. Siento todos los comentarios que me dejo sin contestar. Es imposible contestarlos todos. Vale, la ansiedad, habla un poquito de la ansiedad, ¿vale? Mañana si quieres MG, a las 11 menos 20 te vienes y volvemos a hablar un poco de la ansiedad, damos algunas pautas. Hemos hablado un poquito, relacionado con la agorafobia y el ataque de pánico, pero volveremos mañana a hablar de esto, ¿vale? Así que nada, mañana 11 menos 20, todos los días a las 10 en punto, solo que mañana siempre está la excepción por la radio, ¿vale? Y nada, pues ya está, hasta aquí. Muchas gracias a todos. Ay, Maite, ahora te conectas. Maite es una suscriptora de ese espacio y, y estamos empezando a ver si encontramos esa solución que todos buscamos para estar mejor y con menos malestar, ¿vale? Que es lo que todos queremos, no tener tanto malestar y tener experiencias positivas en la vida, ¿no? Que hagan encontrar un sentido o eso que hablábamos el otro día, del propósito. Muchas gracias, entonces me voy a marchar, sobre todo porque tengo gente, ¿eh? Si no, ahora mismo yo estaría aquí toda la mañana. Vale. Así que muchas gracias. Cuando encuentre el chat, ahí voy a hablarle a Maite, a, a Azu, y que ella te ayude, porque como yo no veo vuestra pantalla, no sé exactamente cómo se encuentra el chat, así que le escribiré a ella para que te ayude, que también está en ese espacio de suscripción, ¿vale? Así que eso, lo dicho, mañana Muchas gracias por esa rosa, Antonia, de última hora. Mañana 10:40, aquí estoy otra horita más con vosotros, ¿vale? Un placer como siempre y hasta mañana. Adiós, adiós.